Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, mi leoncito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, Leo. Muy bien, mi leoncito. ¿Tú has escuchado esa frase, mi querido Leo, que el luto se guarda por dentro? ¿Por qué te digo esto, Leo? Porque muchos de ustedes, no digo todos, pero muchos de ustedes, aparentemente parece que todo marcha bien lo que es en tu vida. A lo mejor inclusive publicas cosas en las redes sociales o con tu entorno siempre tú estás bien, pero por dentro, mi querido Leo, es como que estuvieras cargando lo que es una gran cruz. Es como que hay algo que te atormenta o simplemente te pone un poco triste o te decepciona. ¿Por qué te digo esto, Leo? Porque una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que tú estás dentro de una esfera, hay algo que te cubre, cariño, pero dentro de esa esfera, cariño, es como si hubiera una tormenta. Aparentemente es como que hay algo que te rodea, hay mucha luz, hay mucho brillo, Leo, pero por dentro hay como una tristeza. Hay algo que te está incomodando, hay algo que te pone nervioso, nerviosa. Vamos acá lo que es signos. Vamos a ver, Leo. Signos, signos, signos para Leo, signos. Vamos a ver, corazón. Me sale un Capricornio. Me sale otro Leo. Me sale Virgo. Capricornio. Cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Si te das cuenta, cariño, aquí sale tu signo y aquí sale el mundo, la esfera, como yo he visto lo que es con el cuenco tibetano. Y dentro hay un personaje, Leo. Es curioso, es muy curioso porque en los signos me ha reflejado lo que he visto con el cuenco tibetano. Vamos a ver, cariño, iniciales, mi querido Leo, iniciales, cariño, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo, adiós al universo. La letra O, la letra K y la letra Z. Muy bien. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido leoncito. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta, escucha, dice, ¿sabes qué hacer? El arcángel Uriel te está acompañando en esta semana. Fíate de tu saber interior y explótalo sin demora. Si tú en estos momentos, mi querido Leo, hay algo que te está atormentando o tienes un problema, hay una vocecita interna que te está diciendo, tienes que hacer estos pasos, tienes que avanzar de esta manera. Es como que tus seres de luz te van a entregar la palabra correcta, la clave para que puedas resolver lo que en estos momentos te está acechando, mi querido Leo. El arcángel Uriel está contigo esta semana. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z, Leo. Vamos a ver, Leo, Leo, Leo. El tarot Z, cariño. Me sale la carta del 4 de espadas. ¿Ves, corazón?
Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está en su camita, cariño, y la carta de espada representa los pensamientos, los deseos, lo que en estos momentos no te deja dormir, cariño. Tú en estos momentos estás un poco nervioso, nerviosa. No puedes conciliar el sueño. Te levantas mucho lo que es en la madrugada o te preocupa una situación, Leo. Te preocupa una situación. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor tu preocupación son tus hijos. A lo mejor tu preocupación es un examen. Tu preocupación de repente es tu pareja, un contrato. No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos sí, para otros no. Pero hay algo que te está quitando el sueño, me dicen. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Leo, muy bien. Me sale la carta de la emperatriz, cariño. Y la carta del loco. La carta del 4 de copas. Vale. Yo lo que siento, mi querido Leo, es como que tú me dices, Richard, yo siento que valgo más. Yo siento que valgo mucho. Yo siento que soy atractivo, atractiva. Pero no sé qué me pasa, Richard. No sé qué me pasa que tomo decisiones equivocadas. O que simplemente me hace falta un poco de, quizás, alguien que te empuje a tomar lo que es una decisión. O simplemente alguien que te recuerde, Leo, que tú eres especial, que tú vas a poder con esto, porque sale la emperatriz. La emperatriz, cariño, es una carta de pasión, es una carta de belleza, es una carta también, cariño, de abundancia, y está al costado de la carta de loco. Solo es cuestión que tú creas en ti, solo es cuestión de que tú des ese gran salto. Solo es cuestión, cariño, de que te valores o de que creas de que todo va a ir bien, me dicen. De que todo va a ir bien. Pero sin embargo, a veces estás entusiasmado, entusiasmada, y luego, cariño, te pierdes en tu mundo, te pierdes en tus recuerdos, en tus ideas, o de repente en la situación que tú estás viviendo. Entonces, mi querido Leo, yo siento con la carta de la emperatriz que te dice, mi leoncito, lo que tú estás viviendo actualmente es pasajero. No creas que siempre tu vida va a ser así. No creas que no va a aparecer una persona en tu vida, porque eres una persona especial. Eres una persona atractivo, atractiva. Otra cosa, cariño, que a lo mejor hace falta tiempo para que todo se ponga en orden. Muchos de ustedes, mi querido Leo, quizás te preguntas, ¿por qué esa persona no te valora? ¿Por qué esa persona no se da cuenta que tú has hecho las cosas bien? A lo mejor tú estás pidiendo reconocimiento, pero paciencia, mi querido Leo, que el tiempo pone a todos en su lugar. Pero tú tienes que creer en ti, me dicen, cariño. Vamos a ver, voy a preguntar, corazón, en el tema de los sentimientos, si esto está relacionado con los sentimientos o no. A ver, vamos a ver qué piensan ellos y ellas. Vamos a ver que Dios y el universo me ayude esta carta. Me sale la carta de la templanza, cariño. Puede ser que tú estás lidiando con un Sagitario o un Acuario. Y puede ser que ellos, cariño, piensan que lo que están haciendo es correcto. Son personas, cariño, que se creen perfectos, que se creen perfectas, que ellos no cometen errores. Porque me sale la templanza. La carta de la templanza, cariño, es una carta de paz, de armonía. Es como que ellos se sienten, corazón, tocados por el divino. Cuando pueden ser unos demonios también, sinceramente, ¿vale? Y de ese tipo de personas yo conozco un montón, cariño, que se golpean el pecho, están lo que es en la iglesia, pero luego tratan mal lo que es al prójimo. Y no me digan que no. No me digan que no. Vamos a ver. La carta del 3 de copas. Esta persona, mi querido Leo, o está en un triángulo amoroso o piensa que tú le eres infiel. O el problema entre vosotros dos ha sido por un triángulo amoroso. Porque tenemos la carta del 3 de copas, cariño, que nos hablan de triángulos amorosos. Pero esta persona no dice, mira, las relaciones de dos, yo también tengo culpa, me he descuidado del amor de Leo, no he sido una persona entradora. No,
ellos te echan todo el marrón a ti, mi querido Leo. Ellos dicen que tú eres culpable, posiblemente inclusive para que ellos te saquen los cuernos. O para que tú tengas el problema con esta persona, con él o con ella. Ellos se sienten libres de polvo y paja, cariño. Porque me sale la templanza y la carta del 3 de copas. Lo único que hacen, cariño, es como que tratan de sacar lo peor de ti. Es como que están buscando los 5 pies al gato. Cuando tú eres una persona noble, eres una persona que has hecho las cosas con amor. Pero ellos te culpan a ti de todos los problemas que están pasando ustedes en estos momentos. Vamos a continuar. Y me sale lo que es la carta de loco. Lamentablemente, mi querido Leo, muchos de vosotros posiblemente van a tener que empezar su vida otra vez desde cero, pero 1000 veces así, sinceramente. Porque si vas a estar al costado de una persona que todo te culpa a ti, no vale la pena, cariño. No es buen compañero ni buena compañera de vida. A la mínima que tengas tú un error, te va a dejar. Te va a dejar, cariño, porque ellos se sienten santos y santas. Lo voy a canonizar, cariño. Sí, yo que soy un santo de verdad, lo voy a canonizar, cariño. A ellos y a ellas. Menudas cucarachas que te ha tocado, cariño. ¿Por qué lo aguantas? ¿Por qué lo aguantas, corazón? A ver, vamos a ver. Y cierras con la carta del paje de espadas. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros van a hablar con esta persona y esta persona te va a decir, continúa tu camino, y de repente puede ser que tú también lo vas a decir, continúa tu camino. O quieren tener un buen trato por los hijos. Ya está, nada más, mi leoncito, cariño. Ellos se hacen la víctima. Si esta situación lo llevamos en otro tipo de problemas, un problema judicial, en el trabajo, en el proyecto, con las amistades, tú siempre vas a ser la mala y el malo de la historia de la película. Ellos no, cariño. Siempre van a buscar defectos en ustedes, mi querido Leo. Siempre, corazón, ¿vale? Entonces, cariño, ese tipo de persona no vale la pena, mi leoncito. Tú tratas de ser fuerte. Tú tratas de sacar lo mejor de esta situación. Y me gusta que hagas esto. Pero, cariño, a veces en la vida, corazón, hay que hacer filtros. Hay que cerrar capítulos si ya no nos aporta nada. Vamos a ver qué nos dicen, cariño, las cartas de las manifestaciones. Leo. Así que arriba los ánimos, Leo. Arriba los ánimos. Nada es por casualidad, cariño. Todo tiene un porqué. Dice, el mundo necesita tu felicidad. Escucha. Una vida de sufrimiento o infelicidad y una vida carente de las cosas que más deseas no beneficia al mundo. Pero tu felicidad, tu abundancia y vivir tu vida al máximo elevan a todo el mundo, mi querido Leo. Siento, mi querido Leo, que tú eres una persona clave en los demás. Eres una persona muy importante para tu familia, para tus hijos, para tus amigos. Mucha gente quiere verte feliz. Mucha gente quiere que tú recuperes tu brillo, Leo. Entonces, sonríe, corazón. Porque aunque una persona no te valore o una persona no esté por ti, no quiere decir que no existan personas que te quieran. Hay personas que te quieren, mi querido Leo. Pero tú también tienes que aceptar que el mundo, cariño, está hecho de momentos buenos y momentos malos. Entonces, vive, quédate con lo mejor. Y con la parte negativa, cariño, tómalo como un aprendizaje, mi querido Leo. ¿Vale, corazón? Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio. Déjame ordenar las cartas. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, Leo, cariño. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Opción 2.
La carta del Papa es un sí, puede ser que estás lidiando con un Aries, cariño. Vamos a ver qué te dice economía. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Me sale la carta del 5 de Pentáculos. Vas a tener que hacer cambios, vas a tener que dejar tu zona de confort, buscar nuevos medios de entrada de dinero, cariño. La carta también de la Reina de Espadas. Entonces, si tú quieres hacer un cambio en lo que es en la parte laboral y posiblemente esto implique que renuncies a muchas cosas, haces bien. ¿Por qué? Porque el futuro promete. Sale la carta de la Reina de Espadas, cariño. Esos sueños, esos proyectos que tú tienes, va a ser positivo para ti. La carta de la Reina de Pentáculos, y vas a ver que el dinero, corazón, te va a llegar en abundancia, mi querido Leo. Entonces, cariño, no tengas miedo a empezar algo nuevo en la parte económica, porque tu destino, mi querido Leo, es que tú seas tu propio jefe o tu propia jefa. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características, cariño, mi leoncito. Todo va a estar bien, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, pero especialmente un Géminis. También puede ser cualquier otro signo. Mujeres, no son tan altas, o pueden ser altas también, ¿no? Piel blanca, puede ser que tengan tatuajes. Cabello largo, negro, castaño alguno de ellos. Hombres, están muy bronceados o son más morenos que ustedes. Tienen canas, cabello largo, cariño. Tienen las orejas grandes. Pueden ser de cualquier signo. La carta del ermitaño. Hay una persona que te recuerda en el pasado o hay una persona que quiere verte y también puede ser que está lo que es en la distancia. Mayor de 40 años, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, cariño. Vamos a ver. La carta del 6 de espadas. Siento que muchos de vosotros, mi querido Leo, van a empezar otra vez desde cero, porque la carta del 6 de espadas es una carta de rescate. Es como que te vas a alejar de la tormenta y vas a tener que empezar otra vez desde cero. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, piel blanca, cabello negro, cariño. Hay una persona que se marcha también de tu vida o de repente tú extrañas a un ser que está lo que es en la distancia. La carta de la fuerza. Tranquilamente puede ser, cariño, que estás lidiando con otra persona de elemento fuego, especialmente otro Leo, pero también puede ser Sagitario o Aries. Puede ser que tú tienes un hijo en común con ellos o hija. Son personas, cariño, que no tienen claro lo que quieren. Son personas que a lo mejor todavía no dejan de ser hijos o hijas, viven con los padres o tú vives con los padres. Algunos de ellos, cariño, tienen lo que es el cabello claro, otros oscuros. Tienen algún tipo de problema en la visión, a lo mejor son cortos de vista. Puede ser que algunos de ellos, mi querido Leo, también tienen tatuaje lo que es en el cuerpo. Algunos de ellos han sido tus mejores amigos o amigas, mi querido leoncito, y tú lo piensas y tú lo extrañas. La carta de loco, cariño. Hay una persona que te pide tener una historia, o de repente es una persona que te habla de un proyecto, pero como que las cosas son un poco inesperadas, son muy pronto, ¿no? Te sientes un poco nervioso o nerviosa porque me dice Richard, apenas lo conozco y ya quiere comerme. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro. Loco, puede ser Libra, pero también puede ser una persona de elemento fuego. Sagitario, Leo, Aries. Alguien te hace una propuesta, mi querido Leo. Tú vas a estar un poco nervioso, nerviosa, pero a lo mejor, cariño, allí está tu gran oportunidad. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Recuerda, mi querido Leo, que tú eres importante. No permitas que nadie te haga sentir menos o que simplemente siempre te haga culpable de los problemas que son de dos, cariño. Cuando tú estás lidiando con ese tipo de persona, lo único que te queda, cariño, es alejarte, porque ese tipo de energía nunca sabes por dónde van a tirar. Amor propio, mi querido Leo. Tú has nacido para ser grande, tú has nacido para ser rey, para ser reina. Entonces, no tienes que agachar la cabeza con tus súbditos. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, cariño. Gracias por tu apoyo.